Reconocemos que en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias, hay a tu diestra, por siempre y para siempre. Tú eres nuestro Dios y te reconocemos que fuera de ti no hay absolutamente otro Dios. Tú eres único y verdadero. Los voy a invitar a que estén puestos de pie un momento. Quiero utilizar este momento de presencia de Dios para entrar a la palabra. Y la palabra del Señor la encontramos en el libro de Juan, capítulo 5. Y solamente vamos a dar lectura del verso 6 al 9. Juan capítulo 5, versos 6 al 9, dice así en el nombre del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo. Entre ellos estaba un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado, él sabía que estaba allí mucho tiempo. Jesús le dijo, ¿quieres ser sano? El enfermo respondió, Señor, es que no puedo, porque no tengo a nadie que me meta en el estanque. Porque cuando se agita el agua, siempre llega alguien antes que yo. Jesús le dijo, levántate, toma tu cama y camina. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y caminó. Y aquel día era día de reposo. Señor, te adoramos, te bendecimos. Aquí estamos en tu presencia. No hay más nada en esta vida. No hay absolutamente nada más maravilloso que estar en tu presencia. Tu presencia llena nuestras vidas. En tu presencia encontramos refrigerio a nuestro espíritu. Y en este momento, Señor, yo quiero que tú tomes mis cuerdas vocales y me ayudes a expresar el sentir de esta tu palabra poderosa. Que ella exhorte, que ella edifique y que consuele, Padre Santo. Te pido, Padre amado, que ella cumpla el propósito por la cual tú la pusiste en mi corazón para cada uno de nosotros. Y que ella haga y produzca el fruto que te agrada a ti, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén, amén. Pueden sentarse, amados. El tema que hemos elegido para esta tarde se llama Más allá de los milagros. Y esta es la parte 3. Como subtema vamos a considerar también, levántate, toma tu cama y camina. Nuestro mundo está lleno de maldad, está lleno de mucha pobreza, de muchos problemas, de muchas inseguridades. Y más que todas estas cosas, está llena de un mundo confundido de lo que realmente es Dios. Debido a la transgresión de un hombre, todos estos conflictos entraron a la realidad de nosotros. Nuestra realidad existencial fue afectada por el pecado de Adán, por la transgresión de este hombre, el cual tenía las escrituras de propiedad de esta tierra. Dios se las dio a él como mayordomo y él las entregó por nada. Dificultades, conflictos entraron. Aparte de la muerte, que es lo peor que entró al mundo. Entraron todas estas desdichas. Enfermedades se convirtieron en una realidad.
existencial. Nos alcanzó a todos nosotros. La magnitud de esta transgresión de Adán fue tan grave y tan real que aún la tierra fue afectada. La tierra fue maldita por causa de él. Todo esto lo encontramos en Génesis capítulo 3. Esta es la realidad de nosotros, amados. Todo esto nos alcanzó a nosotros en Romanos capítulo 8, verso 21. Usted puede ver todo este relato. Dice que toda la creación gime. Porque quiere ser libertada de esta crisis que se creó en aquel entonces. Pero no queda todo ahí. Porque la humanidad más luego decidió el rumbo o el camino que ellos deseaban seguir. Se independizaron de Dios para adorar la creación. Romanos capítulo 1, eso se encuentra ahí, bien claro. Se alejaron del Creador porque podían ver cosas en la creación que ellos creían que los podían ayudar. El ser humano cogió un rumbo totalmente equivocado, se alejó de Dios en vez de acercarse a Dios. Dios estableció un camino que nos puede llevar nuevamente a Él. Ese camino se llama Jesucristo. Juan capítulo 14, verso 6 dice, Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. En este contexto, porque me gusta enseñar lo que habla la palabra en el contexto de este capítulo 5, que muchas veces entramos al capítulo y no entendemos qué es lo que se está desarrollando, qué es lo que está pasando. En la primera visita de Jesús a Jerusalén, Él presentó con claridad quién era Él. Él le demostró a todos los israelitas, y en especial a los líderes religiosos, que Él era el deseado de las naciones, el Mesías que ellos esperaban. Pero cuando Él fue al templo, vio que el templo donde se había separado para adorar a Dios se había convertido en un mercadeo. Como está pasando en nuestro contexto. Los líderes religiosos se habían apartado totalmente de Dios. Ellos pensaban que habían dejado la idolatría, pero eso no es real ni cierto. Porque el templo se convirtió para ellos en un ídolo. Ellos vivían para ese templo. Porque en ese templo ellos se lucraban grandemente. Cuando el Señor llegó allí, y eso más luego lo pueden visitar, eso se encuentra en ese mismo libro que se llama, del libro del Evangelio de Juan, capítulo 2, verso 13 al 22. Dice la palabra que el celo de Jehová iba a estar sobre él, y en particular sobre la casa de Dios. Porque la casa de Dios es un lugar para adorar a Dios. Es un lugar donde podemos encontrar refugio, amados. Y el ser humano se está refugiando en las cosas de aquí, de este mundo, y no se están refugiando en Dios. Y Dios ha diseñado lugares para que nosotros vengamos y contemplemos la grandeza, la magnitud de lo que Él es y lo que Él representa para nosotros. Se sigue repitiendo que la casa de Dios se convierta en un mercadeo.
un lugar donde la gente viene solamente a hacer comercio. El Mesías estaba delante de ellos, el Salvador, el que vino aquí a la tierra, el Dios que hizo toda la creación, vino a la tierra, Emmanuel, y estuvo frente a ellos, y ellos no conocieron su visitación. No reconocieron al dador de la vida. No lo reconocieron. Es triste. Mientras Jesús estaba en esa fiesta, me imagino, amado, el dolor de su corazón en ver gente hipócritamente llegando a un lugar cuando su corazón estaba lejos de Dios. Porque esa era la realidad de Israel. El corazón de ellos no estaba ni cerca de Dios. Ellos le servían a Dios de boca solamente. Y su corazón estaba lejos de Dios. Dios necesita el todo de nosotros, amado. La adoración es un estilo de vida que está rendida totalmente a Dios. Eso es adoración. Lo que hicimos aquí es parte, pero la adoración es una vivencia delante del cielo. En el capítulo 2, versos 23 y verso 25, hay unas palabras bien interesantes y quiero leérselas. Mientras Jesús estaba en Jerusalén, durante la fiesta de las Pascuas, mucha gente creyó en él porque vieron las señales milagrosas que él hizo. No creyeron en él por lo que él es. Por eso es que nosotros tenemos que ver más allá de los milagros. Porque los milagros se quedan, pero el que hizo los milagros permanece para siempre. Y buscamos siempre ir a donde se están haciendo milagros y nos olvidamos del que está haciendo el milagro. Y el único que puede operar milagros es Dios. Si aquí alguien se sana, no es el pastor Rodríguez, amado, es Dios el que sana. Pero la gente están tomando la gloria, la honra y el honor de Dios. Porque ahora se han apropiado de que ellos son los que sanan. En su ministerio la gente se sana. ¿Y dónde está Dios? ¿Dónde se ha quedado Dios? Pero mire lo que dice el verso 24. Pero Jesús no confiaba en ellos porque Él los conocía a todos. Y no tenía necesidad de que nadie le dijese testimonio de los pensamientos de estos hombres. Porque Él los sabía y los sabe todavía. Porque el Señor conoce nuestros pensamientos. El Salmo 139 dice, antes de yo hablar, tú conoces ya lo que está en mi mente y en mi corazón. La Biblia establece que el único que conoce el corazón del ser humano es Dios. No es nadie, es Dios. Dios es el que conoce nuestros corazones. No tenía necesidad de que nadie le dijese nada. Conoce los pensamientos. Conoce siempre. Y más que todas estas cosas, conoce lo que estaba dentro del corazón de ellos. Esto enojó grandemente, esta primera visita del Señor Jesucristo a Jerusalén. Enojó grandemente a estos líderes. Eso lo puede ver nuevamente en Juan capítulo 2, verso 13 al 22. Está detallado ahí, bien claro. Trajo oposición, hostilidad en contra del Señor. Querían sacarlo de la historia humana, amado. Así de malo era aquella generación. Y eran las personas que representaban a Dios, amado. ¿Te puedes imaginar? Pero esto marcó un momento crucial para el Señor. Porque de aquí en adelante se desarrolló algo bien interesante. Y en Juan capítulo 5, verso 1, dice,
Después que Jesús sanó al hijo del oficial, que fue la segunda señal, se celebraba una fiesta de los judíos y Jesús subió a Jerusalén. Jesús subió a Jerusalén nuevamente y esta es la segunda vez que el Señor sube a Jerusalén. Jesús subió a participar de una fiesta. Y es interesante que cuando usted lee este libro de Juan, no se menciona qué fiesta. Y usted dirá, ¿por qué? Porque a Juan le interesaba más que nada que nosotros enfocáramos en las señales, porque ellas nos iban a ayudar a nosotros a creer en el Mesías. Ese fue el propósito del libro y de las señales. Sabemos que eran 7 fiestas sagradas que ellos celebraban. No eran las Pascuas porque le daría al Señor más tiempo de los 3 años y medio que estuvo en su ministerio. Y ya anteriormente habíamos dicho que Él estaba en las Pascuas, pero no se repite. Pasó un tiempo. No sabemos, pero aquí lo importante no es saber qué fiesta era. Aquí lo importante es saber cuál es el desarrollo, cuál es el contexto, por qué se nos dio esta palabra a nosotros. ¿Por qué? Yo siempre me estoy haciendo esas preguntas. Había un plan divino de que el Señor subiera esta segunda vez allá. Y recuérdese que nadie podía tronchar, nadie podía dañar el plan de Dios. El plan de Dios en cuanto a la muerte y crucifixión de nuestro Señor Jesucristo y su resurrección fue precisa en el tiempo. Estaba todo prescrito ya. Pero en Juan capítulo 5, versos 2 y 3 dice, dentro de la ciudad, cerca de la puerta de las ovejas, y aquí en detalle es muy importante, se encontraba el estanque de Betesda. ¿Qué significa casa de misericordia? Que tenía 5 pórticos cubiertos. Allí había una multitud de ciegos, cojos, paralíticos y enfermos que estaban tendidos en esos pórticos. Aquí estamos viendo el desarrollo de lo que está dándonos a nosotros. Aquí hay muchos detalles que nosotros tenemos que detenernos a mirar. No podemos correr porque la lectura tiene que ser sistemática, amado. Tenemos que mirar y ver todo lo que se está desarrollando ahí para que nosotros podamos ver las enseñanzas poderosas que están aquí para ti y para mí. Lleno de enfermos. Allí había una multitud de ciegos, cojos, paralíticos, enfermos, tendidos, tirados. Pero el verso 4 dice algo bien interesante. Porque un ángel del Señor descendía de vez en cuando al estanque y agitaba el agua. Y el primero que descendía a aquel estanque, después de haber sido movido del agua, quedaba curado, sano de cualquier enfermedad. Es interesante esa propuesta o ese estanque que se nos presenta aquí. Nos hace a nosotros estudiar más profundamente la palabra para poder entender, número 1, el carácter de Dios en las cosas. Número 2, saber que Israel estuvo contaminado con las otras naciones y ellos adoptaron muchas supersticiones. Porque cuando el Señor venía caminando sobre las aguas, ellos dijeron, ahí viene un fantasma. ¿Qué lo hace a los discípulos? Personas que creían en supersticiones. Porque los fantasmas no existen, amado. El que se murió se fue a la tumba. Y hay 2 lugares para ir.
¿Se fue al lugar del paraíso o se fue a la espera para el juicio final? No hay un tercer lugar, no hay un lugar medio. Y lo dejamos ahí. O a un lugar o al otro. La gente manda a la gente al infierno, pero el infierno todavía no está presente, amados. Hay un lugar que vamos a los que no tengan a Cristo van a asistir a ese juicio final. Por eso es que, amado, es vital que nosotros tengamos a Cristo. Pero escuche un momento, y aquí es donde yo quiero que usted empiece a pensar. Aquí hay un hombre paralítico en esta historia, que por 38 años esperaba entrar a esas aguas para sanarse. 38 años, eso es un largo tiempo, amado, enfermo, paralítico. Y había multitud, dice la Biblia, de enfermos. Y solamente uno podía sanarse si entraba a ese estanque. Yo encuentro muchas cosas muy difíciles de entender de este verso, de este capítulo bíblico. Y no es que haya contradicciones, es simplemente le voy a mostrar lo que está pasando aquí. Por causa de las supersticiones que habían ahí, Juan escribió esto para que tú y yo entendiéramos que la fe de toda aquella gente que estaba allí estaba puesta en el estanque y no en Dios. Porque ese estanque estaba cerca del templo, amados. Estaba al norte del templo. Era cerca del lugar donde entraban las ovejas. Ese lugar donde entraban las ovejas es un tipo del acceso que tú y yo tenemos a Dios. Una entrada que no tiene aldaba, un lugar donde no hay cerradura de nada, donde las ovejas pueden entrar y salir. Lo mismo que Jesús ha hecho con nosotros, que ahora tú y yo tenemos acceso al trono de la gracia, donde podemos encontrar el pronto socorro para cualquier cosa que nosotros necesitemos. Cualquiera que sea la necesidad. Ya no hay un lugar santísimo, amado, donde tú necesitabas a una persona, a un sumo sacerdote que entrara para presentar tus quejas. Ahora tú y yo tenemos acceso a través de la sangre de Cristo y podemos entrar al trono de gracia. Tenemos un privilegio tremendo, amados. Pero escucha un momento. Los líderes de esta nación estaban allí. Ninguno de ellos atendió a ninguno de estos enfermos. Ninguno de ellos intercedió por ninguno de ellos. Ninguno de ellos, si era que en ese estanque se sanaba la gente, llevó a esos enfermos allí al agua para que se sanaran. Pero ese estanque no sanaba a nadie, amados. Porque allí llegó el que verdaderamente tiene el poder para sanar. Allí llegó Jesús. El que tiene el poder, amados. Él todavía tiene el poder para sanarnos. Piensa un momento, ¿por qué razón Dios iba a enviar a un ángel para que solo una persona se sanara? ¿No crees tú que eso hace a Dios algo que no es considerado en las necesidades humanas?
La Biblia establece que Dios se cuida de nosotros, de la humanidad, pero nosotros nos hemos alejado de Dios. La establece: no hay un justo desamparado, ni su simiente, ni sus hijos que mendiguen pan. Dios tiene siempre provisión para nosotros. Y desde luego hay siempre situaciones en la vida que tenemos que esperar, porque nosotros somos impacientes, amados. Y queremos todo rápido. Queremos todo rápido. Ninguno de los líderes hizo nada. Y bien citó el Señor la parábola del buen samaritano. Y se la dijo a ellos, amados. A estos líderes despiadados, no le importaba a nadie. Solamente se preocupaban por ellos. Ellos eran, amados, egocéntricos. Lo único que le importaba a ellos era ellos. Cada uno de ellos. Esa gente que estaba tirada allí era el prójimo de ellos. Yo sé que hay más que una señal, amados. Vamos rápido a la señal, a la sanidad del paralítico, pero no vemos todas estas cosas que están centradas para enseñarnos a nosotros que tenemos que tener piedad con las necesidades humanas alrededor de nosotros. Que debemos dolernos cuando hay personas en necesidad. Que si tenemos la capacidad de ayudarlo, lo hagamos, que no pasamos por alto. Usted se recuerda la parábola del buen samaritano. Un judío le robaron todo y le quitaron hasta la ropa, y luego que quitaron la ropa le dieron una paliza y lo dejaron casi muerto. Y por allí pasó un sacerdote y luego pasó un levita, y ninguno de los dos hicieron nada por ellos. Y eso es lo mismo que el Señor le está enseñando a ellos. Que esa gente estaban cerquita de ellos y nunca hicieron nada por ellos. Porque estaban muy ocupados en su centro, que era ellos mismos. Su prójimo estaba allí casi moribundo. Pero un enemigo, un samaritano, una persona que ellos consideraban enemigo, vino y le dio la ayuda. Se detuvo a ayudarlo. Se detuvo. Y no tan solo se detuvo, lo ayudó, amado, le dio los primeros auxilios y luego pagó todo lo que necesitaba este hombre para que fuera restaurado. Lo mismo es tipo de lo que hizo Jesucristo con nosotros, amado. Él pagó el precio por nosotros. Se hicieron de la vista larga. Fueron caminando para allá, ni para allá voy a mirar. No, amados. Esa era esa gente. Esa gente estaban, amados, desconectada completamente. Una apatía tan extrema como la que tenemos hoy día en nuestro contexto. Juan nos dice que debajo del pabellón había muchas personas enfermas, amados. Había mucha gente enferma. ¿Por qué Dios enviaba a un ángel? Para crear un ambiente de hostilidad, de desesperación, de competencia. Porque te puedes imaginar por un momento una multitud de enfermos tratando de correr para meterse a aquel estanque, porque el primero que se metiera, ese iba a ser sano. Eso hay que imaginárnoslo, amados. Eso hay que mirarlo, dentro de las Escrituras. Ese no es el Dios que yo conozco. Ese no es el Dios de la palabra. Él no crea ambientes así, amados.
Por eso es que le digo que se permite que el evangelista escriba esto para que nosotros tengamos un norte y podamos ver claramente lo que estaba pasando allí. Habían unas supersticiones completamente erradas, porque por 38 años este hombre trataba de meterse al estanque y no podía. Y sabrá Dios de las otras personas, porque no tenemos nada documentado de las otras personas. Dios no iba de ninguna manera a mandar un ángel para hacer un ambiente de competencia, amados. De ninguna forma. Puedes imaginar la estampida de corre y corre de esas personas que estaban angustiosas y estaban ya listas para ser sanas, amado. Es triste imaginarme todo esto. Y más saber que habían gente que estaban supuestos a representar, amado, la justicia de Dios. Tener compasión de la gente y no tuvieron compasión de esta gente. Los dejaban tirados ahí esperando innecesariamente. Porque ese estanque no podía sanar a nadie, amados. Y ellos lo sabían, que esto es lo triste de todo esto, amados. Dejaban que esa gente pusiera su esperanza en un estanque en vez de Dios. ¿Cómo es posible eso? ¿Cómo es posible que yo me pare aquí a presentarle a ustedes algo diferente que Dios? Yo no entiendo eso. Si el único lugar donde tú y yo podemos encontrar refugio y fortaleza es en Dios. Ahí está el lugar donde nosotros podemos ser sanos, amados. Y muchas veces necesitamos aún la sanidad primordial, que es la sanidad espiritual de nosotros. Porque en ella se concentra Dios más que en todas las otras cosas, amados. Porque en medio de las debilidades, Dios nos hace fuertes, amados. Hubieron personas que vivieron para Dios que murieron enfermos. Pero ¿sabes algo? Toda su vida vivieron para Dios. Y esto es lo importante. Vivieron para Dios. Y yo no quito, amados, que Dios pueda sanar a alguien con una agua. Él sanó a Naamán, amado. Se fue y se zambulló allá de espalda 7 veces en el río Jordán. Y él dice, ahí en ese río sucio. No, bien orgullosa al principio. Hasta que a una muchacha le trajo sentido. Oye, obedece la voz del profeta, que él te está hablando de parte de Dios. Obedece y vete allí, deja el orgullo. Vete allí y zambúllete 7 veces para que seas sano. Dice la Biblia que cuando salió de esas aguas, su piel estaba más joven que la de un niño recién nacido. Imagínese usted lo que hace Dios. Eso se encuentra en Segunda de Reyes, capítulo 5. Cuando quiera, vaya a visitarlo para que... Eso está todo en la Biblia. De aquí, de este púlpito, le vamos a hablar todo lo que está en la Biblia. En Segunda de Reyes 13, un hombre que estaba muerto revivió. Cuando tocó los huesos de Elías, de Eliseo. Pero no fueron los huesos de Eliseo, amado. Es que la gente se queda en el milagro y no ve quién hizo el milagro. Es que Elías vivió para Dios. Pero la persona dice, no, mira, revivió porque tocó los huesos. No fue Dios, amado. Todo se trata de Dios. Todo se trata de Dios. Y me gusta con la sombra de Pedro se sanaban ¿qué? Todos los enfermos, pero no era la sombra, ni tampoco Pedro. Era porque Pedro tenía el espíritu del Nazareno. Es Dios, amado. Dios el que sana. Y hay muchas historias más. Pero en Primera de Pedro, para que tenga la palabra clave, dice,
en la cruz Cristo cargó nuestros pecados y su propio cuerpo para apartarnos de ellos. Llevó nuestros pecados y en su propio cuerpo para que tú y yo nos apartáramos de ellos. Y para que vivamos en justicia como le agrada a Dios, no como nos agrada a nosotros. Porque por las heridas de Cristo que Él sufrió, tú y yo fuimos sanados. La humanidad ha sido sana, que viene a Cristo es sana, amado. Pero en el capítulo 5, y aquí entramos a la historia del milagro de la señal. Juan capítulo 5, versos 5 al 7 dice: entre ellos estaba un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado, él sabía que llevaba mucho tiempo así. Jesús les dijo: ¿quieres ser sano? ¿Quieres ser sano? Este es mi énfasis. Yo me imagino que él se lo dijo un poquito más tranquilo que yo. Pero se lo dijo con autoridad. Porque él estaba confinado en su creencia de que su sanidad estaba en aquel estanque. Él estaba confinado en su creencia que cuando se agitaran aquellas aguas, si él entraba, iba a quedar sano. Esa era su creencia. Porque en lugares, amados, muchas personas creen todas esas supersticiones, los cuentos de los pueblos, el hombre sin cabeza, el hombre que arrastraba la cadena, el caballo sin jinete, todas esas basuras de invento de la gente, el hombre lobo, la luna llena, no salgas para afuera. Usted sabe que usted corría cuando le metían el miedo, el cuco te viene a comerle y todas esas cosas, usted corría. Yo eso lo investigué, amados, eso es una realidad, ¿sí o no? Y allá corría y se metía debajo de la cama. Cuentos de hadas, fantasías. Jesús llegó al panorama, al retrato, a la historia de este hombre. No se presentó ni nada, solamente le hizo una pregunta. La pregunta que sigue haciéndonos a nosotros: ¿quieres ser sano? Así inició la conversación el Señor con este hombre. Esto parece irracional, amados. Un hombre que hace 38 años que está ahí tirado. Y escuche, de todos los que estaban ahí, Juan nos dice, guiado por el Espíritu Santo, porque otra cosa que usted puede notar aquí es que no se hace mención de ninguno de los discípulos. Esta es una revelación directa del Espíritu Santo a Juan, porque el Señor estaba solo. Léalo detenidamente, haga su estudio. Es como el libro de Génesis. Moisés no estaba en la creación, pero ¿quién le dio esa revelación a Moisés para que la escribiera? El Espíritu Santo. Porque todas las escrituras son inspiración del Espíritu Santo. Son parte importante de poder leer la palabra correctamente. Que podamos ver de estos detalles dentro de ahí. No corran, usted no impresiona al Señor leyendo toda la Biblia en un año. Lea la Biblia y aplíquela a su vida, y entonces el Señor se va a agradar de usted y va a decir: ese es mi hijo, esa es mi hija amada en quien yo me complazco. Porque es la práctica, la obediencia de la palabra lo que el Señor quiere que nosotros hagamos. Pero es bueno ver las cosas dentro de la palabra, porque ellas nos ayudan a apasionarnos más de Dios por las cosas que Él hace dentro de su palabra.
para nosotros poder ver los diamantes y las perlas preciosas y todo lo bello de la palabra, tenemos que excavar, tenemos que ir allá a lo profundo para ver todas estas cosas lindas de la palabra. Tenemos que escudriñarlas, porque ellas nos llevan a ver las maravillas de Dios. Parece irracional, oye, ¿quieres ser salvo? No nos dice nada que pensó, lo único que dijo, Señor, pero ¿cómo voy a poder lograr esto si cada vez que viene el ángel ese y agita las aguas? Soy paralítico y no tengo a nadie que me lleve allá. Estoy solo. Y lo dice bien claro ahí, estaba solo. No había nadie. Nadie, amado. La soledad no es fácil. 38 años. Pero el Señor, y esto es lo importante, va siempre a la raíz de nuestro problema. Porque cada vez que nosotros tenemos un problema, hay una raíz, amado. Y la raíz de este hombre era su creencia. Porque él creyó más las supersticiones que la ley que se hablaba por allí. Porque aunque no se practicaba, se hablaba, amado. Había un templo para adorar, pero él quiso confinarse junto con la otra gente que también tenían esa creencia. Pero la solución llegó para él. Y esa es la belleza de esta historia. Sí, Señor, yo quiero sanarme, pero me siento insatisfecho. Llevo ya 38 años con esta amargura de no poder caminar, de estar dependiendo de las limosnas, que de vez en cuando alguna gente viene y me trae para ellos no sentirse mal, pero no me ayudan. Pero no se quedan por lo menos un ratito conmigo, por si acaso viene el ángel ese y me puedan llevar allí y me pueda sanar. O sea, son mis imaginaciones, amado. ¿Cuál fue el propósito de esa pregunta? Que él pudiera reflexionar en su creencia. Y la palabra del Señor muchas veces nos reta, amados. Muchas veces pensamos que es simplemente el pastor que quiere tirarnos. No, el pastor no le está tirando nada, le estoy hablando a la palabra, lo que está dentro de la palabra, amados. Porque muchas veces Dios quiere ayudarnos a nosotros a rectificar algunas áreas de la vida de nosotros y nosotros somos tan necios que no queremos arreglar esas áreas de nuestras vidas. Tenemos que obedecer la palabra viene a mí primero antes de ustedes, amados. Ella viene a corregirme a mí primero. Yo nunca voy a predicar un mensaje aquí que no sea recibido por mi persona primero, amados. Que Dios nos ayude a nosotros mantenernos continuamente en línea con Dios, para que podamos vivir nuestras vidas delante del cielo como le agradan a Él, no como nos agrada a nosotros, porque nosotros podemos vivir como nosotros queramos, pero eso no implica que estás viviendo conforme a lo que Dios quiere que nosotros hagamos y cómo vivamos. Diferente. No tengo quien me meta en el tanque. La fe de este hombre estaba completamente lejos de Dios. La regla que había allí en aquel lugar era que todo el mundo
estaba pendiente por lo suyo. Todo el mundo quería sanarse. Y no importaba si tenía que atropellar a la otra persona para llegar primero. Eso es lo que yo veo en este capítulo, amados. Y Dios no opera así. Ese no es el Dios que nosotros le servimos. El apóstol Pablo resumió en unas hermosas palabras que se encuentran en Romanos capítulo 5, versos 6 al 8. Dice, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo, Él murió por los pecadores. No es fácil que alguien dé su vida en lugar de otra persona. No es fácil. Ni siquiera en lugar de una persona justa o buena. Aunque quizás alguien estaría dispuesto a morir por la persona que le haya hecho algo de grande bien. Pero mire lo que dice aquí, resume el apóstol. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, tú y yo, en que aun siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Jesús le dijo, levántate y toma tu lecho y camina. ¿Qué tú vas a hacer ahora? Levántate con autoridad. Él reconoció la autoridad de esa palabra, amados. Él reconoció que esa palabra, había algo que contenía poder en esa palabra. Y esa palabra todavía existe. La palabra de Dios tiene poder. Aquí está la solución para que tú puedas caminar otra vez. Toma tu lecho. Levántate, toma tu cama y camina. Porque no tan solo le dio la capacidad de levantarse, le dio la fuerza para que él tomara ese lecho y lo cargara también. Ese es nuestro Dios. Y enseguida, ¿qué ocurrió? El hombre se levantó porque escuchó esa palabra de autoridad. Se levantó y caminó. Tomó su lecho y siguió caminando. Y lo interesante aquí es que todavía el hombre no conoce quién era Jesús. Porque todo tiene una buena historia, amado. Ahí es que donde el Señor nos detiene, ahí nos deja ahí para que sigamos mirando esa belleza de su palabra. Que no leamos por leer, que leamos para que el Señor nos bendiga con su palabra. Y podamos crecer en fe y en confianza en Él, amados. Hay muchas enseñanzas dentro de la palabra. Pero por nuestro corre, no nos detenemos y no nos satisfacemos con la palabra de Dios, que nos instruye todo el tiempo. Él tenía que hacer algo, como tú y yo tenemos que hacer algo. La fe requiere acción, amados. Dios lo dice y tú lo obedeces. Él le dijo, levántate. ¿Qué hizo el hombre? Obedeció al mandato del Señor. La obediencia siempre está acompañada de bendición, amados. Quiero que te grabes eso en la mente, que la obediencia está acompañada siempre de bendición. Bendición que perdura, amados. Esa es la belleza de nuestro Dios. Dios es maravilloso. Esto desafió la fe de este hombre. Y desafía nuestra fe. Recuerdo que a mi esposa le dijeron que yo no iba a poder caminar ni iba a poder hablar bien.
Pero yo desafié todo lo que dijeron esos doctores porque le creía a Dios. Le creía a Dios. No me puedo relacionar con esto. Porque Dios sigue sanando. Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Él no cambia. Él está en el asunto, en el trabajo. Mientras nosotros no lo vemos trabajando, Él está trabajando. Él nunca deja de trabajar, amado. Él siempre está mirando las necesidades nuestras, amados. Así que tenemos que creerle a Dios. Tenemos que depender totalmente en Dios. Él tiene el control de nuestras vidas. Esto fue un desafío para este incapacitado. Tenía dos cosas que podía hacer. Quedarse tirado en el piso o creer en esa palabra de ese hombre que habló con autoridad. Y él decidió creer al Cristo de la gloria. Y nosotros hemos decidido creerle a Cristo. No importa lo que nosotros estemos pasando, sigue creyéndole a Dios. Porque no hay absolutamente nada que nos pueda separar del amor de Cristo, amado. Si perdemos la vida, la ganamos. Porque esta vida es solamente el principio de la vida real. Aquí estamos solamente en práctica para la eternidad. Este es nuestro campo de entrenamiento para esa vida que Cristo tiene preparada para ti y para mí. Se levantó el hombre, caminó y fue al templo. No nos dicen, pero este es el pastor Rey. Quizás fue darle gracias a Dios. Quizás fue darle gracias a Dios. Y ese día que el Señor lo sanó, era el día de reposo. Y los despiadados, líderes de Israel, lo encontraron al hombre que iba caminando hacia el templo con su cama. Dice, ¿qué tú haces cargando con esa cama? Tú no sabes que hoy es el día del reposo, que tú no puedes hacer absolutamente nada. No entendían, amados. Ellos leían la ley, pero no la entendieron absolutamente. Jesús vino a instruirlos a ellos realmente. ¿Para qué fue dada la ley? Y da la casualidad que siempre ellos tenían algo que decir. Cada vez que el Señor hablaba algo, hacía algo, ellos estaban ahí al lado del Señor. Eran unos espías, amados. Estaban acechándolo siempre. No lo dejaban tranquilo. Dice, mira, yo estoy caminando con esta cama porque el que me sanó me dijo, levántate, toma tu cama y vete y camina. Y yo estoy obedeciendo lo que aquel hombre dijo. ¿Y quién es ese hombre? Yo no sé. Yo lo único que sé es que me dijo que me levantara, que tomara mi cama, caminara, y eso fue lo que yo hice. Y muchas veces nosotros, el Señor nos dice que hagamos cosas y no los queremos hacer. Somos desobedientes. Tenemos que aprender. Día de reposo. Verso 9 al 13, estamos terminando. Dice, en aquel momento el hombre recobró su salud, levantó su camilla y comenzó a caminar. Pero como era día de reposo, los judíos le dijeron a que había sido sano. Hoy es día de reposo, no te es lícito, no está permitido
que cargues tu camilla. Pero el hombre le contestó, es que realizó mi sanidad, me lo dijo. Y ellos le preguntaron, ¿quién es el que te dijo? Levántate, toma tu lecho y anda. Pero el hombre no sabía quién lo había sanado, porque Jesús estaba entre la multitud que había allí, porque había una fiesta. ¿Qué había de malo en lo que hizo Jesús con este hombre? ¿Qué había de malo, amados? Había una necesidad y el Señor se apiadó de ellos. De ese hombre. No hay ningún relato de otra sanidad ahí. Quizás el Señor sanó a otras personas de las que estaban allí. No tenemos esos datos. Tenemos los datos y en ellos tenemos que confinarnos. Esa es la realidad de la palabra de Dios. Y lo lindo del caso es que ellos conocieron a ese hombre. Ellos lo habían visto. Pero nunca, amados, como dije anteriormente, como la parábola del buen samaritano, lo vieron allí tirado y no tuvieron piedad. Pero qué bueno es el Cristo de la gloria, nuestro Dios Todopoderoso, que cuando nos ve en nuestras necesidades, Él nos mira con compasión y quiere ayudarnos. Quiere ayudarnos siempre. Ese es nuestro Dios. Te preguntas por un momento, ¿por qué Jesús sanó a este hombre? Porque quizás ese hombre nunca iba a tener la oportunidad de ser sano si el Señor no nos sanaba en aquella ocasión. Hay un momento preciso para Dios. Y ese momento preciso para aquel hombre fue ese día de reposo. El Señor lo sanó. Y lo último para terminar es que luego lo halló en el templo. Porque el Señor nunca deja nada a mediado. A medias. El Señor le gusta terminar la obra. El que comenzó la obra en ti y en mí, la va a terminar. Él no deja nada a mitad. Él no nos ha abandonado. Él quiere continuamente trabajar en nosotros. Porque Él quiere terminar la obra que comenzó en nosotros. Él quiere. Esa era la última vez que este hombre podía ver a Jesús y recibir su sanidad. Y le dijo, no peques más. No peques más. Porque quizás la próxima vez la enfermedad que tengas va a ser peor. Y no estaba hablando de la enfermedad de regresar a ser paralítico. Estaba hablando de la enfermedad espiritual que lo llevaría al infierno si seguía pecando. Esto es importante entenderlo, amados. Hay que mirar la etimología de las palabras para saber qué es a lo que se estaba refiriendo el Señor. Estaba hablando de su alma. Te sané, pero no peques más. Porque quizás, si sigues pecando, te irá muy mal. Baja tu rostro en esta tarde. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús, te adoramos. El asunto tenía que ver con su condición espiritual. Su creencia tenía que ser restablecida. Él tenía que depositar su confianza en Jesús.
Ya el estanque y las creencias y las supersticiones no podían ser parte de su vida. Es Dios. Aleluya. Gracias, Jesús. Oh, te adoramos, Jesús. Te bendecimos, Señor. Gracias, Jesús. Estas palabras de Jesús para nuestra vida, que nosotros debemos obedecer y confiar en la palabra de Dios siempre, que debemos reflexionar siempre en la provisión del poder de Dios a favor nuestro. Aunque Jesús conoce nuestros corazones, a Él le gusta que nosotros aprendamos a confiar en Él. Él conoce nuestras preocupaciones, Él conoce nuestras necesidades. Él sabe que quizás tengamos alguna enfermedad, pero tu vida y mi vida están en sus manos. Aunque en ocasiones podamos sentirnos solos, como aquel paralítico, el amor de Jesucristo puede manifestarse en nuestras vidas siempre, de una manera poderosa. Nunca entregues tus pensamientos a pensamientos que te oprimen. Medita en la palabra del Señor. No caigas nunca en ese rol, porque Él vela de la vida de nosotros. Seamos siempre obedientes. Hay una gran diferencia entre el que no tiene a Cristo y el que tiene a Cristo. Le pertenecemos a Dios.
Y no existe nada que nos pueda separar de su amor. Y todo obra para bien, para los que verdaderamente amamos al Señor. Busquemos apoyo siempre en personas de fe, en personas que siempre encuentran el lado positivo de Dios a todo en la vida. Busquemos personas que nos impartan palabras de fe y de esperanza en Jesucristo, quien es el antídoto para todas las situaciones de nuestra vida. Hay un viejo dicho que tiene un sentido real, que dice que la miseria siempre le gusta estar acompañada. No permitas que la miseria nunca te acompañe, que sea Cristo el todo de tu vida. Sean bendecidos en esta tarde y este altar está abierto para ti. Queremos orar por ti. Queremos orar por ti. Dios te trajo a ti con propósito y quizás tú necesitas la oración y queremos orar contigo. Queremos unir nuestra fe con la tuya para que Dios opere un milagro en tu vida. Y este altar está abierto. Si quieres pasar, necesitas la oración para salud, para lo que sea, pasa aquí al frente. Queremos orar por ti.